nuestro corazón para ti. Sí, Señor, gracias por esa paz que tú nos das. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado y porque tenemos un motivo por el cual vivir. A ti te damos la gloria y la honra. Y, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo en esta noche ministrando a cada uno de nosotros. Hemos venido, Señor, ante ti reconociendo que ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro Padre, si tú eres nuestro proveedor, si tú eres nuestro pastor, tú eres ese Dios que nos ama, ese Dios fiel que nos ha dado la salvación y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande, y gracias porque ahora estás tú sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Espíritu Santo, sé tú esta noche tocando a cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones y nuestra mente. Queremos esta noche salir de aquí diferentes, porque estando ante ti, Señor, no podemos ser igual, porque tu presencia nos transforma. Quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Hola, jóvenes, ¿cómo estamos? Busca en tu Biblia Romanos capítulo 6. ¿Sabes que hemos estado estudiando Romanos? Se terminó ya toda la carta a los Romanos que estuvimos estudiando todos estos días atrás y cerramos ya el libro. Pero estaba leyendo y entonces quería compartirles hoy lo que el capítulo 6 está diciendo el apóstol Pablo a los romanos en aquel tiempo, y para ti y para mí también, porque la palabra de Dios es viva. Entonces yo le puse como título Vivir para agradar a Dios. Y quiero que leamos Romanos 6, del 1 al 14 vamos a leer, que es lo que vamos a estarnos moviendo en esos versículos que están ahí. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Pablo escribe esto, después de venir en el capítulo 1, 2 y llega al 5, cuando está hablando en el 5, está hablando de la paz que tenemos con Dios por su gracia,
por su misericordia, que ahora tenemos paz para con Dios, y está mostrando el amor de Dios en el capítulo 5, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay una situación que está pasando en aquellos tiempos también, y es que lo que está sucediendo, que si hemos muerto al pecado, ¿por qué si hemos muerto al pecado todavía pecamos? Pablo dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y luego de eso salieron unas doctrinas, y todo tiene que ver también, ¿saben?, con el libre albedrío, con la vieja naturaleza y con lo que Dios está haciendo. Yo estaba leyendo algo de Carl Lewis, y él estaba hablando sobre el libre albedrío de los seres humanos, y él dice: Dios creó seres que tenían libre albedrío. Esto significa criaturas que pueden actuar bien o mal. Algunas personas piensan que es posible imaginar a una criatura que sea libre, pero que no tenga posibilidad de actuar mal. Pero yo no. Si alguien es libre para hacer lo bueno, también lo es para hacer lo malo. Y el libre albedrío es hacer a la maldad posible. Porque entonces Dios le dio libre albedrío, porque a pesar de esto es que lo posibilita la maldad también. Es la única cosa que puede ser posible que el amor, la bondad y el gozo tengan valor. Un mundo de autómatas, de criaturas que trabajan como máquinas, sería muy poco valioso como para crearlo. ¿Saben qué? Dios te creó a ti y a mí para la gloria de Él y para la alabanza de Él. Y nos creó con voluntad, podemos tomar decisiones, amarlo o no amarlo. No nos creó como autómatas, como está diciendo este escritor, Carl Lewis. No nos creó, sino que Dios sabía que cuando creó a Adán y a Eva, Él sabía que había un enemigo. Ya Satanás estaba ahí. Satanás estaba antes de esta creación y sabía que iban a enfrentarse a una lucha. Pero Él le dio, como tú tienes y yo, la capacidad de decidir obedecer o no obedecer a Dios. Entonces, vemos esto que tiene que ver también con lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, sabiendo de que estamos en guerra, una guerra espiritual, y que si nosotros no entendemos esa guerra espiritual, definitivamente vamos a tener una serie de problemas. Saben que Dios nos dio ese libre albedrío con la intención de hacer uso para sus propósitos. Pero si nosotros obedecemos a Él, vamos a tener bendiciones. Pero si nosotros decidimos no obedecer, tomar decisiones propias nosotros, vamos a entrar en un mundo de miseria. Y vamos a entrar en un mundo de maldiciones también y alejados del Señor. Entonces, volviendo ya al capítulo 6, lo que está diciendo Pablo, está diciendo que nosotros estamos identificados con Cristo. Y nos hemos identificado con Cristo. Y cuando dice aquí, en el 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que abunde la gracia? Saben que aquí en el capítulo 6, Pablo está introduciendo un nuevo tema. Ya está introduciendo que esa paz, ese nuevo nacimiento, ese perdón de pecados que Dios nos había dado, nos va a llevar a un fruto, y es la santidad. Lo que está hablando Pablo en este capítulo, lo que está diciendo, que si tú y yo tenemos la paz de Dios, tenemos el perdón de pecado, nos va a llevar a un fruto que es la santidad que tenemos nosotros que vivir. Y la justificación nos dio la paz. La justificación nos da también un entendimiento de que hay una promesa, de que hemos sido sellados, que ahora estamos con Cristo. Pero tenemos, chicos, que la santidad sea vista también en nosotros. Saben que cuando Pablo estaba hablando de esto, aquellos contextos que había ya, los judíos tenían que cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Dice la palabra que nadie puede cumplir la ley, pero estaba la ley para mostrarnos el pecado que había en cada uno de nosotros y que no éramos capaces para eso. Entonces el judío, para poder agradar a Dios, tenía que hacer obras, tenía que hacer muchas cosas. Voy yo a cumplir esto para poder estar con Dios. Pero viene la gracia y en la que te dice Dios: no tienes que hacer nada, yo te amo y mando a mi hijo a morir por ti. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, que somos pecadores y que necesitamos de un Redentor, que es Jesucristo. Entonces cuando ellos se toparon con eso y dijeron: si las obras no cuentan para nada,
Y si este dice que es por gracia, entonces, está hablando, entonces ¿qué? Pequemos porque no hay nada, porque tenemos la gracia. Y si nosotros pecamos, le hacemos un favor a Dios, que la gracia de Él va a crecer. Por eso Pablo está explicando que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces viene la situación del entendimiento, de la fe, que tú y yo tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo hizo con nosotros? Entonces Pablo está diciendo que sería de veras imposible para que los creyentes continuasen viviendo en pecado. Porque los que han muerto al pecado viven para Dios en Cristo Jesús. Los que estaban viendo esta doctrina, que estaban de acuerdo con Pablo y lo veían a su manera, como cuántas veces nosotros queremos también acomodar los versículos para que las cosas vayan como nosotros queremos. Y no estamos hablando lo que realmente Dios está escribiendo. Entonces lo que ellos decían, bueno, entonces continuemos pecando para que la gracia abunde. ¿Cuántas veces? ¿Saben qué? ¿Cuántas veces hoy en día decimos, bueno, yo peco, me perdona Dios? Y algunas religiones, pecas, vas y te arrodillas ante una persona y confesas tu pecado y te perdona, te deja que hagas algo, que digas algo para que te perdona esos pecados que hiciste, y ya está así. Pero ¿sabes una cosa? Solo Dios puede perdonar, y solo Cristo pagó en la cruz por tus pecados y mis pecados. No hay otro, solo la sangre de Cristo es la única que puede hacer. Por eso cuando Judas, fíjese, entonces como apareció todo este tipo de gente ahí, apareció toda esa gente engañando, que hoy en día también están en eso engañando a muchos. Dice que Judas vio ese problema y escribió en Judas capítulo 1, versículo 4, solo es un capítulo ahí, el versículo 4, dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces, cuando está escribiendo eso, es porque si la gracia, cuando dice que ya no tienes que hacer nada, entonces llegamos a un punto donde el pecado no existe. Y eso apareció también otra secta que se llama Creciendo en Gracia, tal vez la has oído. Salvo siempre salvo. ¿Has escuchado eso? Salvo siempre salvo, creciendo en gracia. Creciendo en gracia porque yo peco y la gracia crece, ¿no? Yo peco y la gracia crece y el Señor me sigue a mí perdonando. Entonces ellos no creen que Satanás exista, porque según lo que ellos dicen que en la cruz, y es una realidad, en la cruz Jesús, ¿cómo transversan todo lo que es la verdad? Dice que en la cruz Jesús venció a Satanás, y es cierto, venció a Satanás. Satanás ya está derrotado, aunque está todavía moviéndose en este círculo espiritual, pero él ya está derrotado y su castigo un día va a llegar. Entonces, pero ellos dicen, Satanás ahí se derrotó, Satanás ya no existe, ya nada, más nada para allá, y salvo siempre salvo, el pecado no existe, Satanás no existe, la salvación no se pierde. Entonces, cuando está hablando de eso, que dice que viviendo en pecado, nosotros no pasa nada, porque la gracia de Dios está creciendo. Entonces, el versículo de Pablo no estaba hablando, está hablando sí de la gracia de Dios, porque la gracia es tan grande, la gracia y su misericordia es tan grande para ti y para mí, que cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero no es de que yo peco y peco más y disfrutemos el pecado, porque la gracia va a crecer. Porque también dice, en primera de Juan, dice que los que ejercitan el pecado no van a heredar el reino de los cielos. Lo dice también en Gálatas, y lo está diciendo en 1 Corintios, de que todos aquellos que practiquen todo ese tipo de pecados no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, hablando de eso, saben que ese movimiento que luego terminó en el 666, que decían que el 666 era un número de Jesucristo, y que el que estaba moviendo esto
decía que él era Cristo también. No sé si oyeron eso, fue hace muchos años, sí, ¿verdad? Y entonces, pero tuvo muchos seguidores que incluso se estuvieron estampando el 666 y han quedado muchas iglesias de esas, están moviéndose en eso. Y muchas iglesias cuando te dicen que la salvación no se pierde, hermanos, Dios no te la va a quitar. Tú y yo nos alejamos de eso y rechazamos la salvación. La rechazamos cuando queremos vivir a nuestra manera, cuando queremos vivir disfrutando lo que creemos que el pecado nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Entonces, ¿saben qué? Cuando Pablo dice, la gracia de Dios, ustedes y yo hemos muerto al pecado. Es decir, que hemos renunciado a la naturaleza pecaminosa, que hemos renunciado a esa naturaleza que es la carne, la vieja naturaleza, hemos renunciado a obedecer eso y hemos decidido someternos al Espíritu Santo, someternos a Dios para hacer su voluntad. Porque Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo con Dios. Entonces cuando está hablando eso, Pablo está diciendo que cuando nosotros, lo que vamos a desarrollar aquí en este capítulo, que cuando hemos muerto al pecado, nuestra vida está escondida, muertos, igual en la muerte de Cristo, escondida con Cristo, con Dios. En este capítulo, Pablo nos está presentando la solución al problema de nuestra naturaleza o el yo pecaminoso. Enseña que por un acto de Dios fuimos bautizados en Cristo en su muerte. Al morir con Cristo, ¿saben? Dios nos separó del poder de la naturaleza del pecado heredada por Adán. Tú y yo, y todo niño, toda persona que nace, tiene la herencia del pecado, el ADN de Adán. Entonces todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces por eso es necesario, por eso es que Dios amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por el amor de Dios, sabiendo de que todos, no hay justo ni aún uno, necesitamos de Jesucristo. Pero cuando Pablo está diciendo, óigame, en Cristo ya has muerto al pecado, ya Él te separó de la herencia de Adán. Hoy tienes un nuevo ADN, ahora tienes el Espíritu contigo, un ADN de Dios. Pero tú tienes que renunciar, porque ¿sabes qué? Vamos a cargar esa vieja naturaleza hasta que el Señor venga o nos lleve cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Pero mientras estemos aquí, vamos a estar en eso. Y Pablo dice que también nos sepultó con Cristo como evidencia de nuestra muerte con Él y además nos resucitó y nos hizo participantes de su vida resucitada. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces cuando Pablo está diciendo, haciendo esta instrucción, enseñanza, dice que fuimos muertos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y Él nos resucitó también. Pero todo eso es por fe, hermano. Todo eso es por fe, chicos. Por fe. Por eso en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe que vivirá. Entonces, es por fe y es para que tú y yo podamos también entender quiénes somos en Cristo. Para que el mismo diablo ni la misma carne no nos engañe. Y sigamos, porque podemos decir, bueno, lo que Pablo dice ahí, que es muerto al pecado, que ya no tiene fuerza conmigo. Pero si tú no lo crees, si tú no tienes fe, definitivamente el enemigo va a tomar ventaja de tu vida. Por eso cuando está diciendo aquí que la vida pecaminosa, la naturaleza pecaminosa de Adán sobre nuestro cuerpo, es lo que quedó sepultado ahí, es lo que quedó a fin de santificarnos. Acuerden que cuando recibimos a Cristo, Él nos santifica, nos hace santos, apartados para Él. Pero inmediatamente también hemos muerto a esa vieja naturaleza que está allí y que ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Cuando estábamos sin Cristo, no es cierto que pecar era lo primero que uno hacía. No es cierto porque no había un entendimiento, no teníamos el Espíritu Santo, no conocíamos lo que la palabra de Dios dice y porque estábamos vivos y esclavos de la naturaleza vieja que es el pecado. Entonces, cuando Cristo vino a ti y a mí,
dice que Él ha hecho nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5:17 dice que Él nos hace participantes de su vida resucitada. 2 Corintios 5:17 dice que, ¿qué es lo que dice, chicos? De modo, ya lo vieron, ¿verdad? ¿Lo pueden leer, por favor? Entonces Pablo le está diciendo a los corintios lo mismo que le está diciendo a los romanos. Y te dice a ti y me dice a mí, ya somos nuevas personas, nuevas criaturas. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros podemos decirle no al pecado. Porque ya el poder del pecado ya no tiene nada conmigo. Entonces, definitivamente, a medida en que la fe neguemos a nuestra vieja naturaleza, el derecho a controlarnos y someternos al señorío y gobierno de Cristo será el Espíritu Santo que va a estar contigo y conmigo. Sometámonos al Espíritu Santo y cuando estemos viendo eso, la vida en Cristo Jesús nos va a llevar a fructificar santidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. 1 Corintios 1:30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Siempre Pablo explicando. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Sabes que tenemos una posición que ya tenemos en Cristo? La posición justos, santos. Dios te ve a ti y a mí a través de Jesús en una posición que tenemos ya donde nos ha santificado. Pero a la vez, mientras estamos aquí, es el accionar que nosotros tenemos que hacer y a entender, tú y yo tenemos que entender porque que somos hechos justos por los méritos de Cristo Jesús. No por lo que tú haces, no por lo que yo hago, sino que por Cristo. Y 1 Corintios, siempre el 31 dice, el versículo 31 dice: por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. O sea, gloríate solamente en el Señor. ¿Sabes qué? Como Pablo decía, soy lo que soy porque Cristo me ha dado y Cristo me ha transformado. Ese es el punto cuando tenemos que entender que Dios nos unió con Cristo y Él nos ha dado entendimiento y nos ha dado sabiduría, nos ha hecho justos. Si cuando empezamos nosotros a entender esto, cuando empezamos no solamente leer esto, porque al leer puedes decir, bueno, estamos muertos al pecado, pero yo sigo pecando. ¿Cuántas veces te has preguntado eso? Si estoy muerto al pecado, un muerto está muerto. Un muerto hay que enterrarlo, ¿no? Un muerto no tiene emociones, no tiene sentimientos, no tiene nada. Pero entonces nos preguntamos a veces, si yo estoy muerto, ¿cómo es? No, explícame, Pablo, ¿cómo está eso? ¿Cómo está? Que dice que estoy muerto al pecado, pero sigo pecando. Ese es el problema, ese es lo difícil que podamos nosotros entendiendo, pero la fe en lo que Dios ha hecho en ti, la fe con la relación con Dios que tenemos, esa fe, la santificación es entonces el resultado de Cristo viva su vida resucitada en nosotros. Cristo vive en ti y en mí. ¿No es cierto? Pero si nosotros no estamos renovando, no estamos nosotros entendiendo todo esto, vamos a ser fácil presa de la vieja naturaleza. Por eso el punto más difícil del capítulo es que a pesar de que morimos al pecado, subsiste la posibilidad de pecar. Y a pesar de tener una vida nueva en Cristo que nos ha hecho nuevas criaturas, una vida nueva para vivir, la naturaleza vieja de la que hemos sido separados puede aún hacer demandas y hasta llevarnos a la derrota. ¿Sabe por qué? Pablo está explicándolo. Porque dice que hay una comprensión incompleta en nuestra mente. No hemos comprendido realmente la verdad de la unión que tenemos con Cristo.
Pablo nos está queriendo enseñar para que esa doctrina que hace ciertas referencias, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender, lo que él está diciéndonos ahí. Y en ese sentido, algunas de las cosas que Pablo dice que tenemos que considerar, que las vamos a ir viendo ahorita. Pablo está diciendo también que tenemos una voluntad inconstante. ¿Sabes qué? El alma. Tenemos la voluntad, tenemos el intelecto y tenemos las emociones, ¿no? Pero si mi voluntad está débil, si yo no entiendo, yo no camino por fe, yo no me muevo dependiendo del Señor, yo no estoy dejando que el Espíritu Santo, sometiéndome al Espíritu de Dios, no estoy en eso, yo no puedo tener esa revelación de Dios que tiene para mí y para poder entender. Entonces mi voluntad es débil. Entonces dice Pablo, tienes una voluntad inconstante, ahora puedes, mañana no puedes, esto sí yo puedo decirle no, a esto no le puedo decir no. ¿Cuántas veces tú y yo pasamos eso? ¿Cuántas veces estamos pasando situaciones que no agradan a Dios y que podemos llamarle que son pecado? Pero unas cosas decimos no, pero otras nos dominan. No sé qué es lo que te está dominando a ti, qué cadena tienes tú, no lo sé, qué pecado tienes tú que no has podido derrotar y estás luchando con eso. Pero Pablo está diciendo que eso es porque no te has sometido absolutamente a la voluntad de Dios. Este punto, Pablo nos está instando a que, habiendo comprendido la verdad expuesta en lo que está hablándole a los romanos, nosotros tenemos que tomar acción y decisión de presentarnos o entregarnos a Él en forma consciente y permanente a Dios. Sobre esto vuelve a insistir él en Romanos 12:1. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12:1? Romanos, todo el capítulo hasta el 11, Pablo va a estar enseñando doctrina. Pero del 12 en adelante, Pablo va a decir, hoy echemos la acción. Hoy ya te enseñé, ya tú entiendes, ahora vamos a accionar. Y por eso dice, hermanos, por la misericordia de Dios os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué? Culto racional. Me está diciendo, tienes que estar consciente, hermano. Tienes que estar consciente de lo que te estoy explicando, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si nosotros no estamos conscientes, no entendemos esto, es porque no estamos dejando que Dios, que el Espíritu Santo venga a renovarnos. Entonces cuando dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, hablando de santidad nuevamente, quiere decir que tú y yo tenemos que cuidar este cuerpo. La secta que hablamos, que hace un momento te hablé de creciendo en gracia, salvo siempre salvo, dice que este cuerpo, bueno, ya el alma y el espíritu nosotros estamos salvos ya, no hay problema ya, estamos sellados. Lo que dice también en Colosenses, que escuchamos el Evangelio, lo creímos y lo recibimos. Entonces en Efesios está esto. Entonces dice eso y ya somos sellados, entonces ya no hay problema. Pero este cuerpo que es el envase, este envase que va a ir al suelo porque Jesús ha prometido un cuerpo nuevo, podemos hacer lo que querramos con él. Entonces cuando Pablo, los otros que no creían en Pablo, bueno, si ya la gracia va a crecer, entonces pequemos más. Entonces lo que está Pablo diciendo aquí es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entendiendo que ya fuimos sepultados con Cristo y que hemos resucitado con Cristo y que no estamos solos y que Él está con nosotros y que tenemos, cuando dice que tenemos la mente de Cristo es porque podemos entender todo esto que está acá. Y luego el versículo 12, ¿se acuerdan que le hemos memorizado también el del 12:2? Que si le preguntaba, bueno, Pablo, está bien, voy a entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, Pablo, pero ¿y ahora qué onda? ¿Cómo hago para transformarme? Bueno, transforma tu mente, transforma tu mente. ¿Cómo voy a transformar mi mente, Pablo? Bueno, con la palabra, mano. La palabra te va a limpiar, la palabra te va a transformar. Entonces vas a entender lo que ahora no quieres entender. Entonces tu voluntad no va a ser inconstante. Vas a tener una voluntad fuerte, porque sabes que ya tu viejo hombre, la vieja naturaleza está muerta, sepultada, y que ya no tiene poder sobre ti. Cuando vengan aquellos deseos carnales, cuando vengan todas aquellas cosas que te han hecho caer, vas a poder decirle no.
ya no tienes poder, porque Cristo te da el poder. Entonces, viendo eso, que entonces la fe necesita un fundamento. Yo no puedo tener fe solo por fe, un fundamento, y el fundamento es la palabra. Mi fe está basada en la palabra. Cuando yo tengo esa fe en la palabra, yo creo la palabra, mi fe va a aumentar y yo voy a creer que ya estoy muerto. Cuando venga aquella tentación, cuando venga aquellas cosas que quieren sacarme para el pecado, yo voy a decir, no, Cristo me ha dado nueva vida. Soy nueva criatura. Tengo una nueva vida. Ya no soy aquel Jorge que estaba ahí. Ahora soy un hijo de Dios. Yo puedo decirle, no quiero eso. Entonces, pero si yo no tengo esa fe, si yo no estoy pensando el fundamento, mi fe no puede decir, sí, creo. Tu fe tiene que estar en el fundamento, que Dios es poderoso y que lo que Dios dice es verdad. Que si Dios te dice que eres pecador y yo también, pero que solo en Cristo podemos salvar. Y si Él dice que hemos sido sepultados con Cristo, es verdad. Entonces, tenemos que creerlo, creer quiénes somos, porque si no, no vamos a crecer. Entonces, ¿saben qué? Ese conocimiento que proviene de Dios nos va a hacer para tomar en cuenta para la vida de fe. En el versículo 3 de Romanos 6, dice Pablo, está hablando de saber. Y cuando dice saber, hacer. O sea, si yo sé algo, yo tengo que hacer algo con eso que sé. Entonces Pablo en este versículo ya viene hablando, primero estuvo hablando que no, ¿por qué? Vas a pecar si tú ya estás muerto. No vamos a pecar, si porque la gracia abunda vas a hacerlo. No, porque ya estás muerto. Entonces en el versículo 3 dice, has hablado lo otro, porque ¿cómo yo puedo vivir en el pecado si ahora yo soy un hijo de Dios? Entonces si tú y yo entendemos eso, mira, si tú y yo entendemos quiénes somos realmente, ¿cómo vamos a enlodarnos? ¿Cómo vamos a ensuciarnos si ya Cristo nos ha dado ya una visión de lo que tiene para ti y para mí? ¿Cómo yo voy a querer? Es porque Pablo dice, ¿cómo vamos a andar ahí, hombre, si tú eres ya un hijo de Dios? Está bien aquellos cuando no eras, pero ahora no. Entonces en el versículo 3 dice, o no sabéis, fíjate, saber, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Entonces lo que está diciendo él, Pablo, oíme, que no sabes tú que si estás en Cristo, ya tú fuiste sepultado con Cristo, bautizado con Cristo y has nacido una nueva vida. ¿Sabes que cuando se bautizan las personas acá, es un paso de obediencia que Jesús dijo, vayan, hagan discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero las palabras que se dicen, que es algo simbólico de lo que sucedió espiritualmente cuando nosotros estamos en Cristo, cuando recibimos a Cristo. Él pagó en aquel tiempo y ahora recibiste a Cristo tú la semana pasada o no sé qué, o a lo mejor tú no tienes a Cristo y hoy lo recibes. Dice que en ese momento tú ya fuiste, moriste al pecado y estás ahí. Entonces, cuando está para bautizar a la persona sepultado con Cristo, es una inmersión completa. Estás totalmente bajo el agua. Entonces, cuando está hablando que yo fui muerto en Cristo y sepultado con Cristo, quiere decir que yo estoy en Cristo, con Cristo, para con Dios. Entonces, si yo estoy ahí en Cristo para con Dios, y entonces que cuando está esta persona en el agua, bajo el agua ya, eso está diciendo, eso es lo que pasó cuando recibiste a Cristo. Ahora te decimos, resucitado para una nueva vida. Y eso es lo que tú y yo ha hecho Dios. ¿No te has puesto a pensar que Dios te ha levantado para una nueva vida? ¿No te has puesto a pensar eso? Tu nueva vida es vivir en esa santidad que Dios tiene para ti y para mí. Por eso se llama también, dice, bautizado en el bautismo de muerte de Jesús. Entonces, cuando Cristo murió, Dios nos colocó en Cristo y nosotros morimos en Él. Entonces, si morimos en Él, hemos participado con Él ahí en esa muerte. Y la muerte esa
nos separó de la relación que teníamos con la vieja naturaleza. ¿Sabes? Esa vieja naturaleza está ahí. Por eso cuando Pablo está escribiendo también a los corintios y le está diciendo en 1 Corintios 10:12, él les dice, el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Por eso dice él, si tenemos algo que gloriarnos, gloriémonos en Cristo, gloriémonos en Él. No que yo soy capaz de decir, no, yo soy capaz de hacer esto o lo otro. Yo te quiero decir algo, el poder, esa fuerza y ese poder en el Señor es la que viene cuando entendemos que hemos creído quién soy yo, y ese poder de Dios es el que te va a hacer que tú digas no a ese pecado. Ese poder que está ahí. Entonces, ese primer saber que está aquí diciéndome que ese acto de que hemos muerto fue pasado, y que si entendemos eso, debemos de aceptarlo por fe. Dios nos sumergió con Cristo y nos ha levantado. La inmersión. Entonces, esa dependencia que nos unió con Cristo es la nueva creación de Él. Lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:17. ¿Cuántas veces quizás lo memorizamos? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero ¿te has puesto a pensar realmente? ¿Lo hemos analizado ese versículo? ¿Lo hemos analizado lo que Pablo está diciendo? De que somos nueva creación, con todas sus consecuencias que están ahí, que es el perdón, es la desconexión del ADN con Adán, es la libertad que nos da del dominio que tenía sobre nosotros la vieja naturaleza, y que ahora nosotros tenemos el poder y la capacidad para decir no, y esa es la obra que aplica por el Espíritu Santo y nos lleva a una manera santa de vivir, una manera santa de vivir para Cristo. Ahora tenemos libertad para decirle no a esa acción. El segundo saber, ¿sabes? El versículo 6. En el primero estaba diciendo, óigame, ya hemos sido bautizados con Cristo, ya hemos muerto y hemos unido con Él. Y en el 6 dice otra vez, sabiendo, o sea, ya sabes, sabiendo esto, sabiendo lo que te he estado explicando, sabiendo lo que está ahí, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces lo que está diciendo, que ese viejo hombre, tuyo y mío, fue crucificado con Cristo. Lo que nosotros éramos antes de conocer a Jesús, lo que nosotros hacíamos antes de conocer a Jesús, ahora fue crucificado con Él. Cristo nos representó al morir en esa cruz por ti. O sea que el modo que tú y yo deberíamos de decir, cuando Cristo murió, yo también morí con Él. Cuando Cristo murió, yo también morí con Él. No solo se llevó mis pecados, sino que también mi condición de pecador. Por eso cuando Pablo está diciendo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya esa naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Chicos, ese poder de esa naturaleza dominante que tenía sobre nosotros, que actuaba sirviéndose de nuestro cuerpo, fue crucificada. Y por eso dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien claro, ¿no? A fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú y yo hemos recibido a Cristo, chicos, esto es para ti y para mí. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esto te está diciendo a ti y a mí que vivamos en santidad. Y nos está enseñando que ya esa vieja naturaleza ya no es mi amo, que esa naturaleza dejó de ser mi Señor, aunque ahí esté, aunque ahí subsista, pero ya está vencida. Entonces ya no tiene poder
porque cuando tenía poder y era mi amo, el esclavo se sujeta al dueño. Ahora, si vamos a decir mi amo, si fuéramos a decir así, es Dios, es Jesús, porque Él me compró con su sangre. Era esclavo y en la venta de esclavos, como querramos verlo, Cristo pagó y me rescató. Si vamos a hablar de amos y señores, Cristo es mi Señor, ¿no? Nosotros decimos siempre, Cristo es mi Salvador, pero ¿sabes qué? Cristo es mi Señor primeramente y luego mi Salvador. Entonces, cuando entendemos que Él es mi Señor y es mi Salvador, entonces yo tengo que someterme al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo me llene, me enseñe para poder vivir esa vida que Él quiere, porque Él me dio esa gracia de justicia, que en el capítulo 5, versículo 21, porque Él estaba hablando de eso, pero Pablo está diciendo aquí también, entonces capítulo 5, 21 dice, entonces así como el pecado reinó sobre todos, y lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando leemos esto, definitivamente tiene que traerte gozo, tiene que traernos gozo para entender que ahora tenemos perdón de pecados, vida eterna. Tenemos un motivo por el cual vivir. Tenemos un motivo por el cual nosotros ser testimonio a este mundo también, porque eso es lo que el Señor quiere. Hay otro saber, ¿sabes? En el versículo 8 y 9 dice, y si morimos con Cristo, el 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y en el 9 dice, sabiendo, ¿sabes? ¿No? Sabiendo. Entonces, si sé, entonces entiendo. Y dice, sabiendo, ya sabes bien todo lo que hemos estado hablando, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque cuando Cristo murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, está hablando Pablo aquí, que estamos nosotros, se relaciona con la resurrección de Cristo, por el hecho que morimos con Cristo, tenemos la seguridad que viviremos con Él. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Poquitos creen. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo viniera hoy? Nos vamos. Yo creo que me voy. Nos vamos poquito, ¿va? Bueno, chicos, es una realidad, mano. Es una realidad con la que estamos luchando cada día con esa vieja naturaleza, pero tenemos victoria. Cuando no entendemos este capítulo, cuando no entendemos lo que Pablo está diciendo, esa vieja naturaleza siempre nos va a doblegar, nos va a frustrar, nos va a tener siempre sin motivaciones para vivir, porque vamos a vivir siempre fallando y queriendo hacer lo que Dios dice. Pero cuando estamos entendiendo quiénes somos y que ya eso no tiene autoridad sobre mí, entonces vamos a tener victoria. Y porque Cristo venció la muerte, estamos unidos también nosotros con Cristo. Y esa se aplica a tu vida y mi vida. Que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero, si morimos antes que Cristo venga. Pero si Él viniera hoy, los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados y estaremos con Él en el cielo y tendremos un cuerpo glorificado. Cuando lleguemos a ese momento, chicos, ese momento va a ser el que, bueno, tan glorioso cuando veamos a Cristo. Pero para mientras estemos aquí, Él nos ha dado esas herramientas, nos ha dado ese poder del Espíritu Santo para que veamos. Entonces, hay aquí también, saben, que otra palabra que está diciendo en el versículo 11, dice, está hablando de una palabra clave, y esta palabra clave es consideraos. Dice el 11,
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú te preparas para un parcial o para un examen y vas y ¿cómo vas? Yo considero que puedo sacar un 100. ¿Nunca has dicho eso? Yo considero. ¿Por qué considero? Porque me he preparado, ¿no? Yo considero que los que hacen ejercicio de pesas y te dicen levanta 300 libras y vos decís, bueno, yo considero que quizás 290, porque te conoces, ¿no? Te conoces lo que sos. Entonces, definitivamente, cuando Pablo dice, consideraos muertos al pecado, me dice, oíme vos, considérate muerto al pecado. Ya el pecado no te tiene que estar a vos trayendo o atrapando o seduciéndote, enamorándote. Ya no, considérate muerto. Pero si nosotros no estamos entendiendo la palabra y no estamos nosotros meditando la palabra como debe de ser, definitivamente, hermano, vamos a estar siempre luchando y esa vieja naturaleza te va a estar dando en la nuca. Y vamos a estar después considerándonos sucios, considerándonos que Dios no nos va a perdonar y considerándonos que la gracia abunda, pues sigamos nosotros dándole con la gracia. Pero, definitivo, dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está bien claro en lo que está diciendo. Fíjense que había leído yo era algo que leí, de que, por ejemplo, si alguien tiene el vicio del cigarro y recibe a Cristo, es posible que tome decisiones radicales al momento que recibe a Cristo. ¿Saben que hace muchos años aquí teníamos una campaña del Espíritu Santo aquí en la iglesia? Y entonces se estuvo orando por el bautismo, se estuvo orando por todo eso y se pidió que las personas pasaran al frente. Entonces un señor, o una señora creo que fue, salió corriendo, se fue para el carro. En ese tiempo no teníamos, era solo esta parte de la iglesia y los carros quedaban en las calles, no teníamos todos los parqueos que tenemos hoy. Salió corriendo para allá y luego regresó y traía una cajetilla de cigarros y el encendedor y lo puso en el altar. Porque se había estado diciendo, pasa al altar con esas cargas que tienes y ponlas ahí para que el Señor te saque de eso. Y ella lo hizo. Entonces dice que la campaña esa duró como 5 días, me acuerdo. Y eso fue un lunes, el domingo anoche, un lunes, pero algo así fue. Entonces cuando llegó al trabajo, al día siguiente, los amigos vieron que no fumaba y le preguntaban, hey, que ya vas a caer, ¿no querés un cigarro? No. Entonces dice que ella sabía en ese momento que recibió a Cristo, que había sido muerto, su vieja naturaleza había sido sepultada y que Cristo la había resucitado. ¿Y sabes qué? Terminó la campaña y la doña no fumó. Pero ¿sabes lo bueno que fue? El último día de la campaña, los compañeros de ella vinieron a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dijeron, queremos ir a ver qué es lo que pasó, que esta dejó de fumar así radicalmente. Pero puede ser que alguien deje de fumar y lo hizo radical, pero al caminar vuelve a ser doblegado por esa antigua costumbre. Puede ser. Entonces, lo que pasa es que ese cristiano necesita saber lo que ahora es en Cristo, porque no es que no estamos expuestos al pecado. La vieja naturaleza está ahí que quiere hacernos caer, pero definitivamente Dios sabe que tú y yo somos débiles, pero ya nos está explicando lo que Cristo hizo, nos está explicando eso, que ya no puede esa naturaleza pecaminosa dominarnos, ya no puede ejercer sobre nosotros ese dominio que ejercía antes,
porque ahora, por fe en Cristo, la vida de Cristo tiene que ser la dominante y su naturaleza pecaminosa dominada por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabes que Pablo también, cuando está hablando de que nosotros hemos resucitado en Cristo, Colosenses, les escribe a los Colosenses, capítulo 3:1. Fíjate, lo vamos a ver ahí, Colosenses 3:1, para que vean qué dice. ¿Qué dice? ¿Quieren leerlo, por favor? Amén. Pablo está diciendo, fíjate, lo mismo que ha venido hablando aquí, que hemos resucitado con Cristo. Entonces dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo a los colosenses, a aquellos creyentes, óigame chicos, si estás en Cristo, ya tu vieja naturaleza está muerta, entonces busca todas las cosas arriba, donde está Cristo. Y sigue transformándote, presentando tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, porque es tu mente, es tu consciente lo que tienes que transformar ahora para que creas lo que tú eres ahora. Pero ¿cuántas veces quizás hemos leído este versículo, quizás lo aprendimos y decimos, sí, he resucitado con Cristo? Pero hemos entendido realmente lo que es que si hemos resucitado con Cristo, pues así, si estoy vivo, hemos muerto a la vieja naturaleza, hermano. Esa naturaleza ya está muerta, ahí, doblegada. Entonces, Pablo está diciendo eso. Y también, ¿sabes qué? Ese pecado, ese hábito, cuando nosotros estamos creyéndole a Dios, un día, si tú no has podido romper algo de eso, un día, Dios te da la victoria completa, porque para eso te ha llamado Él. Entonces, definitivamente podemos decir que esos hábitos que te controlan, si tú estás ejercitando lo que la palabra te dice, vas a ser un vencedor de ese conflicto. Más si son los cigarros, más que malas palabras, pensamientos, problemas temperamentales, diversas concupiscencias o deseos, a todo lo cual consideramos como muerto, desconociendo su autoridad dominante sobre nosotros, chicos. Entonces, en el versículo 12 de este mismo que estamos leyendo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que te dice aquí es, no aceptes más la esclavitud y dominio del pecado. Eso es lo que te dice a ti y a mí. No aceptes más eso. Ya no aceptes más el reinado del pecado, esas imposiciones, porque el pecado ya no es tu amo, no es tu rey. No hay razón para seguir obedeciendo sus deseos. Es una etapa, interviene una voluntad rendida a Cristo. Cuando rendimos nuestra voluntad a Cristo, y quiero decirles de veras, si entendemos esto, tú y yo lo entendemos, nuestras vidas van a cambiar el sentido. Vamos a vivir de verdad llenos del Espíritu Santo. Vamos a vivir en victoria. Vamos a vivir diciéndole a la vieja naturaleza, ya no tienes nada que hacer conmigo, porque ella ya no es tu amo ni mi amo. Entonces, chicos, definitivamente lo que tenemos nosotros que hacer es que si tenemos tentaciones, fíjate, de hablar mal de algún hermano, mordámonos la lengua y confesémosle al Señor. Si
nuestra vista está expuesta a imagen pecaminosa, actuemos en forma inmediata negándonos a mirarla. Si nuestros oídos están expuestos a oír cosas pecaminosas, alejémonos de la situación. Es cierto cuando Pablo dijo que si ya no nos podía sacar Dios de aquí porque estamos en este mundo, y para este mundo tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, pero si hay algo que te está contaminando, mejor retírate de ahí. Dice que nuestros pensamientos llevémoslos a lo puro, a lo honesto, que dice Filipenses 4, en esto pensad, todo lo que es digno, todo lo que te alabanza, en eso pensad, renová tu mente. Eso es lo que tenemos que hacer, y si aceptamos el juicio de Dios y llamamos pecado a lo que Dios llama pecado, vamos nosotros a correr la carrera con Cristo. ¿Sabes qué? Todo eso nos va a llevar a una acción profunda que va a mover nuestra voluntad para servirle al Señor. Y hay una promesa que nos anima aquí, que dice en el versículo 14, el pecado no sancionará más. O sea, no va a tener dominio tuyo ni mío, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, chicos, definitivamente cuando Pablo escribe esto, no está diciendo ya estamos muertos al pecado. Ya tu libre albedrío y tu conocimiento te va a llevar a obedecer a Dios y obedecer a Dios y obedecer a Dios, y estar acá definitivamente va a tener un costo de rechazo quizás de tus amigos, va a tener un costo que pierdas algunas oportunidades que el mundo dice, va a hacer algo, pero si también desobedeces, vas a tener un costo donde vas a terminar con frustración y vas a terminar miserable a eso. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos, porque tu palabra, Señor, nos enseña. Cuando leemos, Señor, tu palabra, encontramos las instrucciones para vivir en victoria. Encontramos instrucciones, Señor, para poder vivir en la santidad que tú quieres. Pero ahora, Señor, cuando leemos esta carta que Pablo escribió hace más de 2000 años, esta carta que les escribe a los romanos, donde les dice que la gracia de Dios sobre nosotros, ahí está, pero que todos esos cuentos de que sigamos pecando para que la gracia abunde, todo eso es una farsa del diablo. Por eso ahora, Señor, estamos aquí buscando tu rostro y pidiéndote perdón, porque hemos fallado, porque no hemos entendido, Señor, lo que tu palabra dice, donde dice que hemos sido bautizados en tu muerte, hemos sido sepultados en ti, que hemos sido plantados juntamente contigo en la semejanza de tu muerte, y que así lo seremos en tu resurrección. Nos dices también que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente contigo, para que el pecado ya no tenga vida, que esa vieja naturaleza ya está crucificada, sabiendo que la muerte ya no se señorea de ti, sabiendo, Señor, que hemos muerto al pecado. Y tú nos dices, considérate muerto al pecado, considérate ya muerto, en un entendimiento que debemos de tener. Yo te pido, Señor, en estos momentos, que tú ministres a esta juventud, que tú ministres, Señor, a cada uno, Señor, y que puedas tocar sus corazones. Y si alguien aquí estás atrapado alguna cadena de pecado, tú lo sabes bien, Dios lo sabe también. Y si tú tienes a Cristo
Cuando Pablo le dice a los de Colosenses: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si tú tienes a Cristo, tienes que saber que ya tu vieja naturaleza está muerta, ya está sepultada, y que ha sido crucificada con Cristo, y que ya no tiene autoridad contigo. Esta noche pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por ese pecado. Confiésale a Dios ahí donde tú estás ese pecado que te tiene atrapado, y dile: Dios, ahora yo entiendo que ese pecado, esa vieja naturaleza, esa carne, no tiene poder sobre mí. Gracias, Señor, porque me enseñas lo que ha sucedido conmigo, la posición que yo ya tengo en ti. Pero también, mientras esté aquí en esta tierra, la lucha contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Pero te doy gracias porque estoy en ti, Cristo Jesús, escondido contigo para con Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender tu palabra. Que esa palabra me ministre. Que esa palabra, Señor, penetre en mi corazón. Ya no quiero vivir una vida de derrota. Ya no quiero vivir una vida que no te agrade a ti. Señor, gracias porque me has perdonado mis pecados, porque me has dado un motivo por el cual vivir. Gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia. Esta noche toma decisiones, chico. Toma decisiones de romper esas cadenas hoy, porque el Señor te dice que ya esa vieja naturaleza no tiene poder ni autoridad sobre tu vida, que tú tienes ahora el poder del Espíritu Santo para decir no a ese pecado. Pero si tú no tienes esa fe y no crees lo que la palabra dice, definitivo, estás en peligro. Pero que esta noche sea una noche de victoria para tu vida. Que esta noche tú puedas comprender, entender quién eres tú en Cristo. Entender que estás en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entender que el Señor nos ha llamado para ser sal, para ser luz, para vivir en santidad para Él, tener ese fruto de santidad. Por eso, en el nombre de Jesús, esta noche decide creer y presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, consciente de lo que estás haciendo, consciente de quién eres, consciente que Dios te tiene en el hueco de su mano y que con Él eres más que vencedor. Ya el diablo ni el pecado no puede hacer nada en tu vida, porque Dios ya te dio la victoria. Tómala y decide vivir en victoria para con Cristo. Gracias, Señor, por estos jóvenes. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás ministrando. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás ministrando y renovándole sus pensamientos. Renueva, Señor, esos pensamientos. Quita todos esos pensamientos de duda, esos pensamientos de frustración, porque una y otra vez quizás has caído en ese pecado, una y otra vez. Pero ahora tienes que pararte y decir: no más, no más, porque he muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo y he sido resucitado, y la vieja naturaleza fue clavada en la cruz con Cristo. Ya no puede conmigo. Soy libre para servirle a Cristo.
Soy libre para vivir en victoria. Soy libre para hacer lo que Dios quiere que haga. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a estos jóvenes. Bendice sus hogares. Bendice a sus padres. Bendice, Señor, a cada uno. Y dales, Señor, bendice sus trabajos, la universidad, el colegio, sus planes. Que todos los planes que hagan, Señor, sean para la gloria y honra tuya. Que nada hagamos, Señor, que no sea para agradarte a ti. Que entendamos que tú nos compraste con precio, con tu sangre, y ahora te pertenecemos a ti. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, bendíceles, y que en sus hogares nunca falte el pan. Gracias, Señor. Abre tus labios y cántale al Señor. Ponte de pie para alabar a aquel que murió en la cruz por ti, aquel que te amó, aquel que te tiene en el hueco de su mano, Jesús. Sé que me haría